Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Vamos al límite. Vuelvo a repetir, tratemos de ser puntuales para no tener que estar cortando la presentación cada vez que ingresa un alumno. Observen esta imagen. A la izquierda tenemos el plano Z y a la derecha tenemos el plano W. Yo tengo un punto Z0 y en el plano W tengo un punto W0. En Z0 tengo un delta que me genera un entorno alrededor de Z0 y en W0 tengo un valor epsilon positivo que me genera un entorno o una vecindad alrededor de W0. La definición del límite es exactamente igual que lo que vieron en el cálculo de una variable o de varias variables, con la salvedad de que acá estamos trabajando en dos planos complejos, el plano Z y el plano W. Entonces, si yo tengo una función f definida en todos los puntos z de un entorno de Z0, la afirmación de que el límite de z, de f de z cuando z se acerca a Z0, es un número W. O sea que el límite de f de z cuando z tiende a Z0 es igual a W0 si para todo número positivo epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0 tal que si el valor absoluto de f de z menos Z0 es menor que f de z menos W0 es menor que epsilon, entonces z menos Z0 es menor que delta. Es la definición del límite que ya conocemos de los cursos anteriores de cálculo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Nadie escribió nada en el chat? Era, pero dijeron no. Uno solo. No, Una sola. Hay dijo 58. Uno dijo que no. que no tiene duda, o sea que los Hay dos, hay dos. 57, Dos, dos. Excelente. Bien. o sea que hay 56 que tienen No duda. tienen duda. No, no deberían tenerla porque la definición del límite es igual que lo que vimos en análisis 1 o análisis 2. Están escribiendo, están chateando. Está bien. ¿Listo? ¿Continúo? Sí, sí. Ejemplo. Acá hay una cuestión que tienen que tener claro, y luego lo vamos a ver también en derivada, que cuando yo defino un límite, el límite tiene que tener el mismo valor en cualquier dirección que yo me acerque a Z0. O sea que si me acerco en una dirección horizontal, si me acerco en una dirección vertical, o si me acerco en cualquier dirección. ¿Por qué digo eso? Porque si yo tengo esta función f de z,
Si ustedes ven bien, es z sobre z conjugado. Y yo quiero evaluar el límite de f de z cuando z tiende a 0. O sea que en el punto 0 yo voy a aproximarme por el eje X o por el eje Y. O sea, por el eje real o por el eje imaginario. Por el eje X voy a tener una componente real y la componente imaginaria va a ser 0. Y por el eje Y, la componente real va a ser 0 y la componente imaginaria va a ser cualquier valor. Entonces, en f de z, que es z sobre z conjugado, si yo me acerco por el eje real, a donde la componente imaginaria es 0, acá me queda 0 y 0, que es la componente imaginaria. Entonces, el valor de f de z cuando me aproximo por este eje es x sobre x, que es igual a 1. Ahora, si me aproximo por el eje y, el valor de f de z, como en el eje y la componente real vale 0, me queda ix dividido menos ix, y esto es menos 1. No se ve bien ahí el signo, pero es menos 1. Este ejemplo es muy claro para mostrar que este límite no existe, ya que si yo me aproximo por un eje o me aproximo por el otro, los valores de f de z son diferentes. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. seguimos. El límite se puede calcular separando la componente real e imaginaria. O sea que si yo tengo z0, que es igual a x0 más y0, o sea, componente real más y por componente imaginaria, y w0, que es u0 más y por b0, se verifica que el límite de f de z, cuando z tiende a z0, es igual a w0, si y solo si el límite de u de xy, cuando xy tiende a 0, 0, a x0 y 0 vale u0. Y el límite de b de xy, cuando xy tiende a x0 y 0, vale b0. O sea que se puede separar la componente real con la componente imaginaria. Luego vienen algunos teoremas y útiles sobre límites y especialmente límites de funciones compuestas o límites de productos, límites de las sumas, son iguales a las que ustedes conocen del cálculo de una variable o de varias variables reales. O sea que si yo tengo el límite de f de z mayúscula igual a w0 y el límite de f de z minúscula igual a w0, cuando z tiende a z0, el límite de la suma es igual a la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites. Ahí había un chico que hacía una pregunta recién, no sé. ¿Sí que decía la pregunta? No, ¿por qué no la repetís, por favor? Porque no. Profe, Sí, Sí. yo lo que le quería preguntar si solamente sabiendo el límite por el eje real y por el eje imaginario era suficiente para verificar que existe ese límite. O hay que buscar por otro. Tendría que verificar en cualquier dirección. Ah, claro, yo Tiene, preguntaba porque vos hacemos, preguntás si hace falta verificar en todas las direcciones. claro. Sí, Ah, bien.
Gracias. Asociado al concepto de límite tenemos el concepto de continuidad, que la definición de continuidad de funciones de variable real es la misma que ya conocen ustedes, o sea que una función es continua en un punto z0 si verifica las siguientes condiciones: que el límite de f de z cuando z tiende a z0 existe, que la función está definida en z0 y que el valor de la función es igual al valor del límite. Acá, ¿cómo van? Se descolgaron todos. Vamos bien, profe. ¿Se entiende? Bueno, acá viene un concepto sumamente importante de la materia, que es el concepto de infinito en el plano complejo. Ustedes piensen que si tienen un sistema, un plano XY, por ejemplo, en el eje X ustedes tienen el concepto de infinito positivo, tienen el concepto de infinito negativo. En el plano complejo, el infinito está en cualquier dirección. No sé si me entienden. Sí, profe. Entonces, esta imagen nos va a ayudar un poco. Supongamos que yo tengo el plano complejo. ¿La ven bien a la imagen? Sí, profe, por lo menos yo sí. Bueno, Profe, se ve bien. no digan, profe, de dónde la robé a la imagen, ¿no? Gustavo y Ramiro, no digan de No, dónde. no decimos nada. Observen que el punto Z es un punto cualquiera del plano complejo. El punto Z, antes de explicar el punto Z, esta esfera, hago coincidir el ecuador con el plano complejo. Y el cero del plano complejo, el punto 00, viene a ser el centro de la esfera. Entonces, el punto Z del plano complejo, si yo lo uno en una línea recta con el polo norte de la esfera, la va a cortar a la esfera en el punto P. Ese punto P es la proyección del punto Z en el plano complejo en la esfera. Si yo me acerco, por ejemplo, a la esfera, el punto Z se va a ir acercando al ecuador. ¿Se dan cuenta o no? Y si estoy dentro de la esfera, el punto Z va a estar en el hemisferio sur. El punto P va a estar en el hemisferio sur. Si el punto Z se va alejando en el plano complejo, observen que el punto P se va a ir acercando al polo norte. ¿Lo ven a eso? Contesten Sí, verbalmente si se entiende lo. O sea, ustedes tienen que entender cómo funciona esta proyección. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. sí, Profe, Quiere sí, sí, decir el sentido del punto Z. que cuando el punto Z, supongamos que esté acá, el punto P va a estar cerca del polo norte, más cerca del polo norte. Entonces, para el infinito, el punto P va a estar en un entorno muy pequeño alrededor de N. Ese entorno se llama el entorno del infinito. Entonces, si epsilon es muy grande, este número es muy pequeño. Eso es lo que se llama el entorno del infinito.
¿Se entiende o no? El entorno, profe, sería la distancia que hay entre el norte y el punto P. Claro. Claro. O sea que en esta proyección, cuando epsilon, que es la distancia de z, es más grande, el punto P va a estar más cerca del polo norte. O sea que estoy haciendo una proyección digamos, el infinito del plano complejo sería el polo norte. Claro, sí, entiendo. O sea que el infinito de este tipo de proyección es el polo norte. Este tipo de proyección se llama proyección estenográfica y la esfera se llama esfera de Riemann. Profe, ¿y siempre la proyección se tiene que dar sobre el polo norte? El infinito sí, porque si usted une, por ejemplo, un z que esté acá con el polo norte, Sí. cuando yo trace la línea recta, el P va a estar acá, por ejemplo. ¿Quién lo ve el cursor? Sí, pues se ve perfecto. Entonces, cuando yo me voy acercando, el P se va acercando al ecuador. Y cuando yo me voy alejando, el P se va acercando al polo norte. ¿Está claro? Sí, perfectamente, gracias. Esta idea, mejor dicho, la idea de la proyección estenográfica, nos sirve para calcular límites infinitos. Por ejemplo, el límite de f de z, cuando z tiende a z0, es igual a infinito. Ello implica que para todo número positivo epsilon, existe un número positivo delta tal que si z menos z0 es menor que delta, f de z es mayor que 1 sobre epsilon. O sea que si z está en el entorno de z0, entonces f de z está en el entorno 1 sobre epsilon para infinito. No sé si se entiende esta expresión. Uno sobre epsilon, ¿qué significa, profe? Quiere decir que cuando epsilon es muy grande, este valor es muy pequeño, porque estamos hablando que el límite de f de z es infinito. Entonces, ¿cómo demuestro yo que es infinito? Porque digo que f de z es mayor que 1 sobre epsilon. Claro, sí, entendí. Por lo tanto, para que esto sea cierto, o sea, con esta definición, yo sé que el límite, acá tengo un error, porque es cuando z tiende a z0 igual a infinito, acá el límite de 1 sobre f de z es igual a 0. En la expresión 1, o sea, para dos puntos z0 y w0 en los planos complejos z y w, entonces el límite de fz cuando z tiende a infinito, a 0, es igual a infinito, cuando el límite de 1 sobre f de z, cuando z tiende a z0, es igual a 0. Por eso invierto la función acá, ¿que me entienden? De esta expresión se invierte la función. ¿Podría repetir de nuevo, profe? Sí. ¿Dónde está el error? Que acá en lugar de ser W0 es infinito y acá es Z0. Lo que pasa es que copié varias ecuaciones y acá se ve que copié mal la ecuación. O sea que el límite de f de z
cuando z tiende a z0 es igual a infinito, si es sí y solo si el límite de 1 sobre f de z cuando z tiende a 0 es igual a 0. La segunda expresión dice que el límite de f de z cuando z tiende a infinito es igual a w0 si el límite de f de 1 sobre z cuando z tiende a 0 es igual a w0. Y la tercera expresión dice que el límite de f de z cuando z tiende a infinito es igual a infinito si el límite de 1 sobre f de 1 sobre z cuando z tiende a 0 es igual a 0. Por ejemplo, yo tengo este límite. El límite de z más 1 sobre iz más 3 cuando z tiende a menos 1 igual a infinito. Eso es cierto porque acá tengo un error. De nuevo, tome mal la fórmula. Acá sería en el numerador iz más 3 sobre z más 1. Cuando z tiende a 1 es igual a infinito. Esto es cierto cuando yo invierto la función y el valor del límite es 0. Observen que en la fórmula anterior se invierte la función y el límite tiene que ser 0. Eso quiere decir que el límite era infinito. Bueno, esto lo voy a corregir en el apunte. Eso pasa por copiar 10.000 fórmulas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es que es muy farragoso, el látex es muy farragoso, pero te confundí porque no la ves bien en la fórmula. Claro. Y cuando copias y la pegaste, ya perdiste, le sacaste el ojo, perdiste. Y es así. Déjenme ver una cosa. Acá están bien, ¿ves? ¿Se ve ahora? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, observen que acá está bien. No, no está bien. Claro, el error está acá. Pero el límite es infinito cuando z tiende a z0, si el límite de 1 sobre f de z cuando z tiende a z0 es 0. Estaba mal ahí, de acá la copié yo. Bueno, en todos casos, después vamos a corregir la diapositiva.
y continuamos. El concepto de derivada, la definición de derivada de una función en un punto z0 se define de la siguiente manera. Sea f una función cuyo dominio de definición contenga un entorno vecindad z menos z0 menor que epsilon de un punto z0. La derivada de f en z0 es el límite de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 cuando z tiende a z0. Observen que las definiciones de derivada, de límite de derivada, son iguales de las que ustedes ya estudiaron. Delta z es z menos z0 y delta w, recuerden que w está en el plano, en el segundo plano, le llamemos el plano de llegada, y z es el plano de partida. Delta W es f de z0 más delta z menos f de z0. O sea que la derivada en z0 se puede escribir como el límite de delta W sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. Y delta W es f de z más delta z menos f de z0 dividido delta z. Cuando delta z tiende a 0. ¿Se ve bien esta expresión? Sí, profe. Bueno. Por ejemplo, si yo tengo la función z cuadrado y quiero calcular la derivada en un punto z0, es el límite de delta W sobre delta Z cuando delta Z tiende a 0. O sea que es el límite de Z más delta Z al cuadrado menos Z cuadrado sobre delta Z cuando delta Z tiende a 0. Y ese límite vale 2Z. O sea que la derivada de Z cuadrado es 2Z. Acá están las reglas de derivación, que no hay diferencia con lo que ustedes saben de funciones de variable compleja, derivada de la suma, derivada de una constante por una función, derivada del producto, derivada del cociente, la misma regla de la cadena, que no está acá, pero la pueden aplicar para funciones compuestas. Acá entra un concepto también importante que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas ecuaciones deben satisfacerse en Z0 para que la derivada de una función f exista en Z0. Estas ecuaciones, que se cumplan estas ecuaciones es una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de f' en Z0. La deducción de estas ecuaciones, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o la demostración de cómo surgen, es un poquito largo. Vamos a tratar de ir despacio. Está en el apunte toda la deducción de las fórmulas. Es mucho reemplazo y aplicar la definición de derivada.
si yo tengo una función f de z, recuerden que f de z tiene una componente real u y una componente imaginaria b. Z0 es un punto del dominio de la función que lo hemos denominado la componente real x0 más y por la componente imaginaria y0. La variación de z sería la variación de la componente real más y por la variación de la componente imaginaria. La variación de w, que es el valor de la función en el otro plano, es f de z0 más delta z menos f de z0. Y acá empiezan los reemplazos. F de z0 es u de x más y, más b de x más y, o sea, u de x0 y0 más y por b de x0 y0. Pero acá va, como es x0 más es z0 más delta 0, tengo u de x0 más delta 0 y 0 más delta y, que sería esta parte de la componente real, menos u de x0 y 0. Y luego tengo la componente imaginaria b de x0 más delta x y 0 más delta y menos b de x0 y 0. ¿Se entiende esta expresión delta w, por favor? ¿Podría volver a explicar, profe? Disculpe. Sí. Z0 es x0 más y por y0. Yo tengo que calcular f de x de z0 más delta z, menos f de delta z de z0. Lo abro, por un lado, la componente real de esta expresión. Acá está la componente real y acá a la derecha la componente imaginaria. La componente real u de x0 y 0 sería x0 más delta x más y0 más delta x, que son las componentes de delta z, menos u de x0 y 0. Y de la componente imaginaria tengo b de x0 más delta x, y0 más delta y, menos b de x0 y 0. O sea que acá trabajo con la componente real y acá trabajo con la componente imaginaria. Estoy abriendo esta expresión, la estoy separando, la componente real y la componente imaginaria. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Bien. Como la derivada en Z0 es el límite de delta W sobre delta Z cuando delta Z tiende a 0, delta W sobre delta Z cuando delta Z tiende a 0, nosotros acá tenemos el delta W. Entonces nosotros tenemos que tomar el límite de esta expresión sobre delta Z cuando delta, y tomar el límite cuando delta Z tiende a 0. O sea que yo tengo el límite de la componente real de delta W sobre delta Z cuando delta Z tiende a 0 o delta X, delta Y tiende a 0, 0, más el límite de la componente imaginaria de delta W sobre delta Z cuando delta X, delta Y tiende a 0, 0. O sea que yo tengo que tomar el límite de esta expresión que es la componente real dividido delta Z o delta X, delta Y cuando delta X, delta Y tiende a 0, 0, más el límite de esta expresión dividido delta X, delta Y cuando delta X, delta Y tiende a 0, 0. ¿Está claro? O sea que estoy calculando la derivada abriéndola a la ecuación, a la fórmula de la derivada, en su componente real y en su componente imaginaria. ¿Está claro eso?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren lo siguiente. Cuando vimos límite, dijimos que el límite había que calcularlo, o sea, si el límite yo lo calculo en distintas direcciones, me tiene que dar el mismo valor, porque el límite es único. Como la derivada es un límite, hago el mismo razonamiento, la puedo calcular por distintas direcciones y me tiene que dar el mismo valor. F' de Z0 tiene que ser el mismo valor. Entonces, ¿qué hago? Primero la calculamos aproximándonos por el eje X a Z0, a X0 y 0. O sea que el delta I se anula. Entonces acá en el denominador solamente me queda delta X y en el numerador el delta I se anuló. Observen que no aparece el delta I. ¿Lo ven bien o no? O sea, este delta W que está acá, no figura el delta I porque yo me estoy aproximando por el eje X y la variación de I, que el delta I es 0. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Tomo el límite, observen que acá, como dice, como me aproximo horizontalmente, el delta Z vendría a ser el delta X, porque la delta I vale 0. Escribo delta W sobre delta X y me queda esta expresión. Observen lo siguiente. Esta es prácticamente la misma que esta. No hay grandes cambios. Pero miren, yo puedo separar acá la componente real y la componente imaginaria de este límite, que es lo que se hace en esta ecuación. Y observen que esta es la componente real del límite y esta es la componente imaginaria de este límite que está acá. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? Observen esto. Esto que está acá, este límite, es la derivada de U respecto a X. El X0 y 0. Y esta expresión es la derivada de B respecto a X en X0 y 0. O sea que esta fórmula es la derivada parcial de U respecto a X y esta fórmula es la derivada parcial de la componente imaginaria respecto a X. ¿Está claro? Ambas en el punto X0 y 0. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá a la izquierda, recordemos que estamos calculando F' en Z0, pero si ustedes observan, F' en Z0 es UX en X0 y 0 más Y por BI por BX en X0 y 0. O sea que la derivada F' en Z0 es UX, o sea, la derivada parcial de U respecto a X en X0 y 0 más Y por BX por la derivada parcial de B respecto a X en X0 y 0. ¿Está claro? Este UX es esto y BX es este límite. La Y es una constante, la puedo sacar fuera del límite. Si lo hago por la dirección vertical, es exactamente igual,
Nada más que en la variación de z aparece el i. Observen que en la variación de z aparece el i. Porque delta x es 0, pero delta y no es 0. Entonces acá va i. Si yo esta expresión la multiplico y la divido por i, me queda de esta manera. Anulé el i del denominador, pero me queda, observen que a la izquierda me queda imaginaria y a la derecha me queda real pura. Pero esto de la izquierda es la derivada parcial de u respecto a i, y a la derecha es la derivada parcial de b respecto de i. O sea, menos i por la derivada parcial de u respecto de i en x0 y 0, más bi, o sea, la derivada parcial de b respecto de i en x0 y 0. Si yo igualo las ecuaciones 1 y 2, o sea, como son dos expresiones complejas, la componente real debe ser igual a la componente real y la componente imaginaria debe ser igual a la componente imaginaria. O sea, acá la componente real es bi, tiene que ser igual a ux. Y la componente imaginaria de acá, bx, tiene que ser igual a la componente imaginaria acá, que es ui, pero cambiada de signo, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Uno solo contesta y siempre la misma voz. Y a veces una chica también. ¿Se entiende, profe? Sí, profe, se entiende. Bueno. Y si no entienden, escriban, griten, digan algo, pidan que repita. Esto es todo procedimiento algebraico y llegamos a estas ecuaciones que son muy importantes en el cálculo de variable compleja, porque es una condición necesaria pero no suficiente para que una función sea derivable en x0 y 0. Para que sea derivable, la condición suficiente es que f de z, definida como u de xy más i por b de xy, definida en algún entorno o vecindad de un punto z0, suponiendo que las derivadas parciales de primer orden de las funciones u y b con respecto a x e y existen en todos los puntos de la vecindad y además son continuas en x0 y 0, entonces si esas derivadas parciales satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann que acabamos de ver, la derivada se puede expresar como u de x en x0 y 0 más i por b de x en x0 y 0. O sea que la función, las derivadas, tienen que existir no solo en x0 y 0 y cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, sino que tienen que existir en un entorno de x0 y 0, en un entorno o vecindad de x0 y 0. Es lo que garantiza que la derivada existe en x0 y 0. Observen que la derivada vale ux, la derivada parcial de u respecto a x,
más y por la derivada parcial de b respecto a x en x0 y 0. Acá entra otro concepto importante en el cálculo de variables complejas, que es la función analítica. Ya van a ver que a partir de ahora vamos a hablar permanentemente de funciones analíticas. Dice que una función de variable compleja es analítica en un punto z0 si tiene una derivada en cada punto de algún entorno de z0. O sea que tiene que ser derivable en el entorno de z0. O sea que de ello se deduce que si f es analítica en un punto z0, debe ser analítica en cada punto de alguna vecindad de z0. Una función es analítica en un conjunto abierto si tiene una derivada en todas las partes de ese conjunto. Si hablamos de una función que es analítica en un conjunto que no es abierto, debe entenderse que f es analítica en un conjunto abierto que contiene a S. O sea que para que sea analítica en un conjunto S, tiene que ser derivable en todos los puntos del conjunto S. Y otra condición más, que además de que sea derivable, es que esté definida la función en el conjunto S. Y les doy un contraejemplo. La función f de z igual a 1 sobre z es analítica en todo el plano complejo menos en el punto 0, 0. Porque en el punto 0, 0 la función no está definida. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto vale esto en el punto 0, 0? O esto, ¿cuánto vale si z vale 0? ¿Cuánto vale esto? Infinito. Infinito, profe. Indefinido. O sea que la función 1 sobre z es derivable en todo el plano complejo, es analítica en todo el plano complejo, menos en el z igual a 0. O sea que para ser analítica tiene que ser derivable en todo el conjunto, cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero además debe estar definida. Una función de variable real en un dominio XY es armónica si solo si tiene derivadas parciales continuas de primer y segundo orden que satisfacen la ecuación, o sea que la derivada segunda de h más respecto a x más la derivada segunda de h respecto a y es igual a 0. Teorema. Si una función de variable compleja f de z es analítica en un dominio D, sus funciones componentes son armónicas en D. O sea que la derivada segunda de u más la derivada segunda de b respecto a x o respecto a y es igual a 0. ¿Cómo se demuestra que las funciones u y b son armónicas? Partiendo de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Se acuerdan que las ecuaciones de Cauchy-Riemann me dicen que la derivada de la componente real respecto a x es igual a la derivada de b respecto a y? Y la otra ecuación dice que la derivada de u respecto a y es igual a menos la derivada de b respecto a x. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, profe. ¿Qué pasa si derivo respecto a x? Si derivo estos términos respecto a x y si derivo estos respecto a x, me queda derivada segunda de u respecto de x dos veces, derivada segunda de b respecto de y respecto de x, derivada segunda de u respecto a y respecto a x, derivada segunda de b respecto a x dos veces, cambiada de signo. Si yo las ecuaciones de Cauchy-Riemann las derivo ahora respecto de y, me queda esta expresión. Si las funciones son continuas, ¿cómo serían uxy y uix? O sea, las derivadas parciales respecto a x respecto a y de u y la derivada parcial respecto a y respecto a x de u, si u es continua, si u y b son continuas, ¿cómo serían las derivadas cruzadas? Deberían ser iguales. Yes. Por cálculo, ustedes vieron que las derivadas deberían ser iguales. Entonces, si esto es igual a esto, si uxy es igual a uix, yo puedo restar miembro a miembro esta expresión con esta expresión, se me van a anular los u y me queda que BI más BXX igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Y de la misma manera, como yo sé que BXY es igual a BIX, acá no resto miembro a miembro, sino que sumo miembro a miembro, y me queda que UXX más UII igual a 0, porque si yo sumo miembro a miembro, este término se me anula con este término. Y ahí acabo de demostrar que son armónicas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahí se me acabó el repertorio de hoy. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Por el momento, creo que no, profe. No, profe. Por lo menos no, profe, tendría que leerlo y capaz que alguna dudita me aparezca de ahí, pero creo haber entendido. Bueno, cuando lean, y aparezcan dudas, porque van a aparecer,